Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios los guarde. Es un privilegio para nosotros y es un honor el que ustedes estén en este momento estudiando con nosotros la palabra del Señor. Y para ir aprovechando el tiempo, vamos al capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Capítulo 18, libro de Apocalipsis. Vamos a leer algunos de los textos más importantes en relación a este tema que vamos a hablar en este día. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 18 del versículo 1 en adelante dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y el pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Hasta aquí una pequeña porción de la palabra de Dios. Luego continuaremos con los otros textos que vamos a estudiar. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu presencia por este medio y te rogamos que lo que aquí se diga, Señor, nos ayude a nosotros en la comprensión de los tiempos en que estamos viviendo y de lo que la iglesia debe estar preparada para ministrar en épocas como las que se mencionan aquí. Te rogamos humildemente, en el nombre de Jesús, que des entendimiento y sabiduría a todo el que escuche. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, humildemente oramos. Amén. Amén. Los textos que acabamos de leer tienen que ver con una situación futura. Y estos textos tienen algo interesante, que siempre se ha tratado de identificar quién es la gran Babilonia. Porque en el pasado, Babilonia comienza desde Génesis capítulo 11. Si ustedes recuerdan bien, la famosa Torre de Babel, donde Dios confundió los idiomas. Le dio distintos idiomas porque ellos querían hacer una torre para llegar al cielo, imagínense ustedes. Desde ahí, Babilonia está asociada a la confusión. Vuelvo a repetir, Babilonia está asociada a la confusión. Cuando ustedes comparan a Babilonia y a Jerusalén, Jerusalén se utiliza en la Biblia como la ciudad de Dios, la ciudad de paz. También se identifica a Jerusalén como la ciudad eterna. Cuando se habla de la nueva Jerusalén, que desciende desde el cielo, Jerusalén está asociada a Dios, a la palabra de Dios. Pero en el caso de hoy, quisiéramos hablar un poquito más sobre Babilonia. Babilonia
Dice Apocalipsis que es una ciudad demoníaca. Es una ciudad de prostitución. Y entonces el identificar estas cosas, a veces la prostitución, cuando se habla en términos bíblicos, tiene que ver también con el asunto de la adoración a dioses paganos. En otras palabras, Babilonia representa todo lo malo, todo lo confuso, todo aquello que es malo y que le dicen que es bueno. ¿Te parece familiar eso? Sí, claro que sí. Y entonces esta ciudad, tenemos para tratar de identificar algunos elementos, y yo no quiero caer en el asunto de decir que sé realmente a qué se refiere, porque cada uno interpreta desde la perspectiva de la época en que uno vive. Y como nosotros estamos en el 2020, entiendo yo que hay unos elementos aquí que son necesarios para prevenir a la iglesia de esta manifestación de esa ciudad que realmente es provocada por el anticristo. El anticristo es aquel que se opone a toda palabra que proviene de la boca de Dios. El anticristo se opone a todo aquello que tenga que ver con la salvación de los seres humanos en Cristo Jesús. Fíjate que el problema siempre va a ser Jesucristo. Por eso es que uno identifica las sectas. Dicho sea de paso, nos dice también en el libro de Daniel, ve allí conmigo por favor, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, interesante esto, dice allí que el rey Nabucodonosor gobernaba, había conquistado el mundo de ese entonces. Y el rey Nabucodonosor se creyó en un momento el hombre más grande de toda la tierra. Es más, llegó a pensar que él era Dios sobre este universo. Mira lo que dice, capítulo 3, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y a este hombre se le ocurrió que cuando esa estatua fuera presentada, todos los músicos que tenía allí, al oír los instrumentos, por eso quiero ir al versículo 5, dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Así que él pidió adoración para él. Esto también es lo típico del anticristo que habrá de manifestarse en estos tiempos. Por eso, para entender ciertos elementos del futuro, es necesario ir al pasado. ¿Qué fue lo que pasó con la Babilonia antigua? Y vemos algunos elementos parecidos. Nabucodonosor se creyó Dios sobre toda la tierra. Hizo una estatua, aproximadamente se dice que de 18 metros de altura. Es bastante grande, 18 metros. Y que lo adoraran. Imagínate, mira los mismos elementos que nosotros vemos del anticristo cuando estudiamos en 2 de Tesalonicenses, segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses.
Si lo tienes ahí, hoy en día la gente lo busca, ¿verdad? Rapidito con sus computadoras y sus smartphones. Segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses nos dice en el capítulo 2, el verso 3 en adelante dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, este hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Observa esto. Lo mismo que hizo Nabucodonosor en el pasado, el anticristo lo hará en el futuro. Y entonces la Biblia identifica que Babilonia es la ciudad del futuro. Y algunos le han dado diferentes interpretaciones. A la ciudad donde el anticristo va a ser el que gobierne, donde la confusión va a reinar, donde los demonios, doctrinas de demonios, enseñanzas apóstatas, todo eso habrá de manifestarse, donde los mercaderes se harán ricos y más ricos, los mercaderes. Todo el que apoye a este hijo de perdición, el anticristo, con los elementos del rey Nabucodonosor de la antigua Babilonia, entonces ese es el hombre que hay que estar pendiente. La iglesia tiene una gran responsabilidad, y es el velar por ciertos elementos para proteger la predicación del evangelio. Que medios como ese, aunque hay algunos que tienen unos esquemas ya que no van a estar aquí, yo no lo sé, pero por si acaso, como no me dicen qué época va a ser, la iglesia va a ser perseguida y la Biblia habla de eso en una manera constante. Seremos perseguidos. Al día de hoy hay muchas persecuciones por todas partes. Mira esto. Para ser perseguida tendrán como base el promover falsas religiones, y el que habla en contra de esas religiones, pues le costará la vida. Se pueden ustedes imaginar. Lo otro que van a tener es, va a haber una provocación de antisemitismo. Según odian a los cristianos, también van a odiar al pueblo judío. Y eso lo vemos constantemente. Por esto es importante que estos elementos sean considerados. Y yo quisiera que por un momentito observes estos textos y los compares. Por tanto, observa algunos de los elementos. Va a haber esa persecución que acabo de mencionar contra los judíos y contra los cristianos. Ya en este momento están estableciendo la tarima para esa venida del anticristo. Observen bien. Si te fijas en los asuntos internacionales, la política internacional, te vas a dar cuenta de que es así. La iglesia está siendo marginada por los medios noticiosos. Dicho sea de paso, cuando se dice algo bueno que la iglesia ha hecho, tiene personas en los medios que no lo van a poner. ¿Cuándo tú has visto todo el trabajo que se ha hecho durante esta pandemia? Que las iglesias y las organizaciones como Samaritan Purse y otros más, World Vision, que son cristianos, Children International, que han hecho unos trabajos preciosos, mas sin embargo no los mencionan. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos refleja a Cristo.
se conoce la obra de Cristo, que amamos al prójimo. Y todo lo que se hace es para la gloria y la honra del Señor Jesús y para bendición a los seres humanos. Esa segunda cosa que hay que tomar en cuenta es que una vez que esa tarima ya está establecida, el anticristo va a llenar ese hueco religioso con una falsa religión. De hecho, váyase a Houston y vea lo que hay allí. Un inmenso coliseo donde la redención en el Calvario no se menciona. Y todos los días lo que se encuentra la gente a escuchar a este tipo de predicación es un pep psicológico. A tal extremo que aún Oprah Winfrey, la cual ella es por así decir, es la líder número 1, la más conocida de la nueva era en esta época, y ella es billonaria. Billonaria, trae precisamente a su tarima a este pastor de esa iglesia en Houston. Y cuando habla de las declaraciones que se hacen, traen elementos, por ejemplo, que tú eres bello. Eso está bien decirlo. Pero si lo haces desde una perspectiva cristiana, estás tratando de ocultar el pecado para declararte a ti mismo bendecido y bendiciones para ti. De hecho, ese mismo predicador en estos momentos ya no habla, y yo lo escuché la semana pasada, donde él dice que no esperes a que Dios te bendiga. No, ya él las bendiciones las tiene. Lo que tú tienes que hacer es tú bendecirte a ti mismo. Yo me bendigo a mí mismo. Yo me declaro bello. Yo me declaro perdonado. Yo me declaro saludable. Yo me declaro rico. ¿Qué es esto? Mas sin embargo el mundo se pierde a nuestro alrededor por el falso evangelio que muchos están predicando. Con ese tipo de evangelio, ese tipo de falsa religión, ustedes pueden encontrar que todos los días aparecen nuevos pastores. ¿Dónde estudiaron? Escuchando los pops estos de motivación de este tipo de religión, más bien psicológica, para darte entusiasmo y todas estas cosas. Cuando tenemos un Dios que es el que bendice, que nos dijo que metamos la mano en el arado, sin mirar atrás, y llevemos el evangelio a toda criatura, a toda persona que ande en necesidad de salvación y vida eterna. Observa esto. La cosmovisión de la falsa religión va a llegar el momento en que no van a necesitar a Cristo. Por ejemplo, en Primera de Juan, la semana pasada estudiamos esto. Primera de Juan nos dice el capítulo 2, verso 22. Primera epístola de Juan, hablando aquí del anticristo, el verso 22 del capítulo 2 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel, escúchalo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Ustedes van viendo? Una de las cosas importantísimas aquí es el reconocer que Jesucristo vino a este mundo a redimirnos. Yo quisiera que vayas conmigo a Primera de Juan, capítulo 4 ahora. Primera de Juan 4 ahora. Mira lo que dice. En ese versículo 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Obsérvalo, aquí lo dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todo aquel que niegue la encarnación de Jesús no es de Dios. Entre eso están los espiritistas. ¿Y esto qué quiere decir? Son doctrinas de demonios. Dice la Biblia, prueba a todo espíritu. E incluso a estos que tienen estos tipos de mensajes psicológicos de motivación. De motivación psicológica sin la mención de Jesucristo. Observa bien esto. Dice que debes probarlo. Pruébalo. ¿Cómo? Pregúntale si Jesucristo se encarnó. Si Jesucristo vino a este mundo a salvarnos. Pregúntale si Cristo murió en la cruz del Calvario. Pregúntale si resucitó de entre los muertos. Físicamente. Físicamente. Una resurrección física. No fue una resurrección espiritual. Pregúntales. Y si dicen que no, entonces ese es el espíritu del anticristo en la religión. ¿Viste? En la religión. Por tanto, es necesario que tengas en cuenta lo siguiente. Esta falsa religión no quiere nada con Jesucristo. Nada. Nada. Y la propagación de lo inmoral es rampante. Por eso es que si Cristo no lo necesitas, necesitas una religión que ahora se llaman soy espiritual. Espiritual sin Cristo. Por eso es que tú oyes aseveraciones, amor es amor. ¿Lo has oído? Esa es una de las excusas grandes que tienen las lesbianas. Amor es amor. Después que sea amor es amor. Pero es falso. Porque el amor proviene de Dios. Y la Biblia habla en una manera bien clara, sobre todo en el antiguo griego, que es el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento. El amor que proviene de Dios es el amor más sublime y se llama amor ágape. Anótalo, ágape. Luego le sigue el amor fileos, que es el amor entre hermanos. Hermanos, amigos, storge. Hay una diferencia entre uno y el otro. Luego viene storge. Storge es el amor que siente el padre hacia el hijo hacia el padre. Es un amor muy distinto, por eso es que existe un gran respeto al uno al otro. Y todo porque Dios provoca eso en el corazón. Pero los que tratan de decir que amor es amor, a lo que se refieren es a la cuarta palabra que no está en el Nuevo Testamento. El amor eros, erótico, que es el amor sexual. Pero entonces en la corrupción de nuestra sociedad, el amor erótico lo que ha hecho es crear otros tipos de atracciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es erótico, eso no es amor. Cuando se habla de que Dios es amor, te habla de que Dios tomó la iniciativa de que siendo aún pecador o pecadora, Cristo murió por todos nosotros. Escuchaba en estos días el testimonio de una mujer lesbiana de la Universidad de Yale. Y ella decía
que ella era lesbiana, pero cuando estudió el Nuevo Testamento y luego fue al Antiguo Testamento, se encontró con la realidad y la revelación de quién es Dios y cómo es Dios. Y dijo algo que es para pensarlo. Dios es extremadamente santo. Al decir esto, ella dice que se sintió como Isaías en el capítulo 6, cuando vio aquella visión de Dios sentado sobre un trono blanco, esplendoroso, glorioso. Inmediatamente se asustó Isaías. Esta mujer se sentía así. Y a pesar, escucha bien, y a pesar de que aún ella dentro de su ser tenía aquel sentido de atracción hacia el mismo sexo, por amor a Jesucristo se sometió a la autoridad de Dios, a la autoridad divina, por amor a Cristo. En otras palabras, que el amor a Cristo es mayor, es mucho mayor que el erotismo que ella sentía hacia el sexo igual. Por eso es importante, en el Evangelio según San Juan, dice algo aquí, capítulo 21, Evangelio según San Juan. Esta pregunta hay que hacérsela a todos los cristianos. Si el tiempo no nos da hoy, continuamos la semana que viene. Pero dice así, observa el capítulo 21 de Juan, dice el versículo 15, 21:15 del Evangelio, ahora es el Evangelio. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Más que estos, se ha escrito muchas cosas. ¿A qué se referían más que estos? Yo te puedo decir es que eso que tú codicias, eso que está dentro de tu ser, incluso el alcoholismo, la droga, que sientes que no puedes vivir sin eso. Jesús te dice: amigo, ¿me amas más que tu vicio? ¿Me amas más que tu atracción hacia personas de tu mismo sexo? ¿Me amas más que el secularismo humanista que existe ahora en nuestra sociedad en forma terrible? ¿Me amas más que eso? Si la respuesta es que sí, entonces por amor a Jesucristo tú lo dejas y te sometes a la autoridad del Espíritu Santo. El espíritu del anticristo está haciendo estragos. Por eso, para concluir en este momentito que me queda, mira cuál es el destino. Que Babilonia, que se creía grande, Dios la destruyó en una hora, en un momentito. Toda la grandeza de los seres humanos, con sus ideas seculares, con sus falsas religiones demoníacas, Dios los destruyó en una hora, en esa hora. Por eso yo te invito que aceptes a Jesucristo, que vengas a Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él venció y nos dice que también nosotros venceremos aún en medio de la persecución. Pero la iglesia tenemos que prepararla para los tiempos que se avecinan, y Dios está hablando a través del mundo, a través de sus pastores, de sus siervos misioneros, de que se preparen para momentos más difíciles en la historia de la iglesia. Pero recuerda, como dice la Biblia, no os turbéis. Creed en Dios, también creed en mí, dice el Señor. Sí, no te perturbes, es que va a suceder. Lo importante es que sepas que Dios nos advirtió a todos nosotros que esto vendría, y como vendrá no nos debe sorprender, y debemos estar preparados para momentos como ese, para que nosotros seamos la voz, los embajadores en el nombre de Cristo en una sociedad
tan anticristiana. Dios los bendiga, Dios te guarde. Continuamos la próxima semana. Que el Señor Jesús los guarde. Padre, en el nombre de Jesús, crea en el corazón de todo creyente el deseo de servirte en tiempos como el que se avecina. Para la gloria de tu nombre, humildemente oramos. Amén. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. Yet he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a aquel llevar aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como vía vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Vía Dolorosa al Calvario fue a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la Vía Dolorosa, que es la vía del dolor, como vía vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Vía Dolorosa al